Vamos a compartir pantalla para empezar con la unidad número 3. Bueno, la unidad número 3, todo lo que está vinculado a parte de pasivos son adquisición financiera de recursos permanente. Luego tenemos otra manera de financiar una operación de descuento de documento propio de tercero. Es decir, que esto, a ver, es común hoy ir a un banco, cuando hablamos de descuento de documento, por ejemplo, cuando tenemos cheque diferido. ¿Se acuerdan de los cheques diferidos? Sí, Chicos, profe. ¿qué eran los cheques diferidos? ¿Qué eran los cheques diferidos? ¿No se acuerdan lo que era cheque diferido? ¿Qué finalidad tenían los cheques diferidos? ¿Tenían una fecha específica para el cobro? Exactamente, hay una fecha específica para el cobro. Eso nos da la posibilidad, a ver, si yo soy una empresa y recibo un cheque diferido, por ejemplo, hoy es 3 de octubre, y recibo un cheque diferido para el 3 de diciembre. Yo tendría que esperar hasta el 3 de diciembre para poder cobrar ese cheque. Entonces, tenemos la posibilidad, por ejemplo, de que ese cheque diferido podamos ir a una entidad financiera, llámese banco, y cambiar ese cheque diferido por efectivo. Esa operatoria se llama descuento de documento de tercero, ¿sí? Obviamente ya vamos a explicar bien todo en qué consiste y cómo debemos registrarlo para reflejar ese tipo de operación. ¿Lo podemos cambiar? Sí, obviamente que tenemos que, para poder cambiar en efectivo, tiene que ser en el banco donde nosotros estemos operando, ¿sí? A ver, yo tengo una cuenta corriente en el banco XX y recibo un cheque diferido del banco ZZ. Obviamente que el que se va a encargar de darme la plata es el banco XX. Él es quien me va a cambiar el cheque por efectivo, ¿sí? Y lo va a tener en garantía ese cheque hasta que llegue la fecha de vencimiento y lo va a cobrar luego. Eso es el descuento de cheque, descuento de documento. Después vamos a ver cómo se registra cuando tenemos empleo en relaciones de dependencia y después vamos a ver contingencia, que un poco ya lo vimos cuando tratamos deudores por venta. Cuando hablamos y volvemos al esquema de la ecuación básica, la ecuación patrimonial básica, decimos activo, pasivo y patrimonio neto. Nosotros decimos que el activo es igual al pasivo más, el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Si lo vemos desde la fuente de financiación, es decir, cómo podemos adquirir estos recursos, estos activos, puede ser de dos maneras: a través de fuente externa, es decir, alguien nos está prestando plata, o a través de fuente interna, es decir, a través de nuestro propio patrimonio neto. Lo que a nosotros nos interesa es tratar este tema. ¿Cómo vamos a registrar cuando nosotros asumimos una obligación, ¿sí?, que debemos cumplir más adelante? Ya sea porque hayamos comprado mercadería a crédito, ya sea porque nos hayan prestado plata, ya sea porque hemos recibido un servicio que debemos pagar más adelante, por distintos motivos. ¿Cómo se autofinancia la empresa? Podemos tener a través de aporte de capital. ¿Quiénes realizan los aportes de capitales, chicos? Los socios. Muy bien, los socios. A través de reinversión de los resultados. ¿Qué significa eso? Reinvertir los resultados que la empresa va obteniendo. ¿Qué significa? Con nuevos aportes al finalización del ciclo de facturación. ¿A qué le llamamos nuevos aportes? Al ingreso del nuevo capital de No, parte de los no. socios. No. Si hacemos nuevo aporte, entran acá.
Reinvertir los resultados significa que la empresa, ¿sí? Supongamos, durante el ejercicio 1 ha obtenido resultado positivo. Vamos al siguiente ejercicio. ¿Qué pueden hacer los dueños con este resultado positivo? Retirar su capital o reinvertirlo. Ojo, retirar el resultado, no es que están retirando capital. Es otra cosa, no se olviden que el patrimonio neto es igual al capital más resultado acumulado, ¿sí? Este resultado positivo pasa a ser resultado acumulado. La empresa, ¿qué puede hacer? Como dice su compañero, retirarlo a este resultado, ¿sí? O reinvertirlo, dejarlo dentro de la empresa para hacer utilidad y generar más utilidades. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Si yo retiro capital, me estoy capitalizando, estoy sacando lo que dejé. Generalmente no se hace retiro de capital. Lo que se hace son retiro o distribuciones de resultados, distribuciones de utilidades que son o que se han generado con los resultados de la empresa. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Esto un poco lo habíamos visto en la introducción a la contabilidad y decíamos, ¿qué pasa cuando hablamos de una empresa unipersonal? Si usted, esta es una firmina que vio en su momento, si ustedes sacan su celular y buscan la foto, la deben tener. Esta es una persona humana que desde el punto de vista jurídico, este es el patrimonio, ¿sí? Dentro del patrimonio de la persona humana, desde el punto de vista jurídico, en su activo tiene dos empresas, ¿sí? Y a su vez, hablamos de patrimonio de afectación, la empresa XX va a tener su contabilidad, su patrimonio, y la empresa ZZ va a tener su contabilidad, su patrimonio, ¿sí? Obviamente que en su conjunto, todo esto va a ser ¿qué cosa? El patrimonio de la persona humana desde el punto de vista jurídico. Pero si nosotros queremos llevar la contabilidad de cada una de estas empresas, tenemos que armar el patrimonio de la empresa XX y el patrimonio de la empresa ZZ. ¿Sí? ¿Se acuerda cuando vimos eso? En introducción. Sí, profe. Bien. Sí. Si nosotros tendríamos que registrar en una empresa unipersonal, la constitución o cuando nace esa empresa unipersonal, tendríamos activo inicial y capital inicial, ¿sí? Es decir, que cuando tenemos que realizar los aportes para que funcione cualquiera de estas empresas, en su momento inicial tendríamos activo inicial y capital inicial. El activo inicial puede ser por efectivo, por mercadería, por algún bien de uso que haya aportado, por cualquier motivo. Y eso sería capital inicial. En cualquier momento u otro momento posterior al inicio tendríamos activo que aumenta y capital que aumenta. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cómo sería el asiento? Supongamos caja a capital. ¿Sí? 1.000 pesos, si es en efectivo. ¿Sí? Si hubiese sido mercadería, acá de caja hubiésemos puesto mercadería. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. En el caso de una sociedad, acá cambia en el caso de la sociedad. La sociedad tiene dos momentos. Cuando un socio, porque hoy por hoy se puede constituir la sociedad de un socio, cuando un socio o cuando dos socios, en el caso de otras sociedades, deciden formar una empresa, una sociedad, y hacen ese contrato donde lo vinculan como dueño de una sociedad. Ahí nosotros dijimos en su momento que en el caso de la sociedad tenemos dos patrimonios del punto de vista jurídico. Distinto del ejemplo recién, del punto de vista jurídico hay un solo patrimonio, pero cuando un socio o
más de un socio deciden armar una sociedad, una empresa, ahí al constituir una sociedad, ya ahí sí hay dos patrimonios, el patrimonio de la sociedad y el patrimonio de cada uno de los socios. Cuando se decide armar esa sociedad, los socios asumen un compromiso. Ese compromiso es el compromiso de los aportes que van a hacer cada uno de ellos, ¿sí? Luego deben cumplir el compromiso, es decir, deben cumplir lo que se comprometieron al momento de redactar ese contrato. Es por eso que al inicio tenemos la primera parte, que es la suscripción de aporte. La suscripción de aporte es cuando nosotros redactamos el contrato y ahí nos estamos obligando a aportar tal cosa para la formación del capital, efectivo, bienes, lo que sea. Y la otra parte es la integración. La integración es cuando nosotros efectivamente aportamos lo que nos comprometimos, ¿sí? Por eso en la sociedad hay dos momentos cuando hacemos la constitución. Y también, en cualquier otro momento, también existe la suscripción y la integración. Es decir que la diferencia con una persona humana que afecta parte de su patrimonio a la formación de una nueva empresa, ahí no existen estos dos momentos. En cambio, cuando hacemos la constitución de una sociedad, ahí sí hay dos momentos. El momento de la suscripción, el momento donde asumimos el compromiso de aportar efectivo, bienes, ¿sí? Para la constitución de esa sociedad. Y después viene la integración, es donde ponemos la plata o ponemos los bienes que nos habíamos comprometido en este momento. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. En el momento de la suscripción, donde nos comprometemos a realizar el aporte, por ejemplo, en efectivo o, por ejemplo, en bienes, ¿cuáles serían las variaciones patrimoniales y los efectos en el patrimonio neto? Escucho. A ver si me entendieron. ¿Aumentaría? ¿Cómo sería? Activo aumenta. Acá es el inicio de la sociedad. Activo al momento inicial. ¿Sí? Capital inicial. Bien, activo al momento, activo inicial y capital inicial. La suscripción nace la sociedad. Nace la sociedad. ¿Y qué cuenta de activo tendríamos? ¿Qué creen ustedes? Caja, mercadería, maquinaria. En la suscripción está entrando el efectivo. En la suscripción está entrando los bienes. No. No. Tenemos ¿Qué dije? aportes. ¿Qué dije yo en la suscripción? Que tenemos aportes. No, que asumimos como socio, asumimos el compromiso, como socio, asumimos el compromiso de realizar aporte. ¿Sí? Como socio, por lo tanto, para la empresa o para la sociedad, si es un activo. Acá va a depender, vayamos viendo, del tipo de sociedad que analicemos. Si es una sociedad colectiva, el asiento sería así. Socio XX cuota aporte, socio NN cuota aporte a capital social. Esto, cada una de estas cuentitas me está indicando el compromiso que han asumido cada uno de los socios con la empresa. Cada una de estas cuentas es una cuenta de activo. Y el saldo está representando lo que los socios tienen que aportar, el importe de lo que los socios tienen que aportar. Por ejemplo, acá tenemos 100.000 de este socio, 100.000 de este socio, en total capital 200.000. Acá todavía no está la integración, no pusieron el efectivo, no entregaron los bienes.
Acá es donde nosotros estamos firmando el contrato y como socios nos estamos comprometiendo. Por lo tanto, nace la sociedad y para la sociedad nace dos activos, en este caso que tiene dos socios. El socio XX cuota aporte y el socio NN cuota aporte. El saldo que me representa el derecho a cobrar que tiene la sociedad a cada uno de los socios por el compromiso que asumieron los socios con la sociedad. ¿Quedó claro? Sí. Sí, profe. Si sería una SRL, el asiento sería así. O sea, depende de qué tipo de sociedad estemos hablando. Socio XX, cuota suscrita. Socio NN, cuota suscrita a capital social. ¿Sí? Lo único que cambia es el tipo de sociedad y cambia la denominación, ¿sí?, de la cuenta, dependiendo de qué tipo de sociedad estemos hablando. Y si tenemos una sociedad anónima, ¿interesa saber los socios, quién son los accionistas? ¿No? Exactamente, no. Entonces la cuenta sería accionista, sumo los dos, 200.000, a capital social por 200.000. ¿Sí? Acá nos interesa saber cuánto aporta cada uno, justamente porque estamos en sociedades anónimas. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Este es el momento de la suscripción. Vamos al momento de la integración. Al momento, vuelvo atrás, al momento de la suscripción, ya nació la sociedad. ¿Sí? Ahora tenemos que cobrarle acá, la sociedad le tiene que cobrar a cada uno de los socios, depende del tipo de sociedad, lo que se comprometieron. Entonces la pregunta sería, ¿cuáles serían las variaciones patrimoniales que tendríamos en la integración? Un activo que aumenta y un capital que aumenta. Un capital que aumenta. Vuelvo a esta filmina. Vuelvo a decir, le tenemos que cobrar a los socios lo que ellos se comprometieron en la integración. ¿Un activo que aumenta y un activo que disminuye? ¿Por qué un activo que disminuye? Por la obligación ¿De quién? de nosotros de cobrar. Sí, el derecho. Nosotros, si habla del punto de vista de la empresa, es el derecho que tiene la empresa. ¿Sí? Sí, Tenemos activo que aumenta y activo que disminuye. ¿Y por qué? Lo veamos. En el caso de la sociedad colectiva, el asiento sería así. Supongamos que sea del socio XX. Caja, mercadería, socio XX, cuota aporte. Es decir, te estamos cobrando a este socio lo que se había comprometido en la suscripción. Ya capital acá no entra. Capital inicial en la suscripción. En la integración estamos cobrando lo que se comprometieron. Y lo mismo haríamos con el otro socio. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Por lo tanto, en la integración no hay ni capital inicial ni tampoco aumento de capital. Eso se genera ¿dónde? Allá en la suscripción. Lo mismo pasaría con la SRL. Lo único que cambia es la denominación de las cuentas. Acá es cuota aporte y acá es cuota suscripta. Y lo mismo haríamos con la sociedad anónima. ¿Sí? Acá podríamos haber hecho un solo asiento. Sí, podríamos haber hecho un solo asiento. Acá podríamos haber hecho un solo asiento. Sí, también. ¿Sí? ¿Preguntas? La integración de los aportes se puede hacer en diferentes momentos. Sí, 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 sí. Sí, sí, pueden ser en diferentes momentos, tal cual. Eso surge también del contrato social. Cuando uno hace la constitución de la sociedad, ahí surge, ¿sí?
Bien. ¿Qué otra pregunta? ¿Otra pregunta, chicos? No, profe. También dijimos que otra manera de la autofinanciación era reinvertir los resultados. Entonces decíamos que el patrimonio neto era el capital más resultado acumulado más resultado del ejercicio. Si nosotros vemos, cuando nosotros siempre lo que podemos reinvertir son los resultados de los ejercicios cerrados. No se olviden que un ejercicio comprende 12 meses. Nosotros acá estamos en ejercicio 1 y ejercicio 2. Acá, al cierre del ejercicio 1 y en algún momento del ejercicio 2, generalmente 4 meses posterior al cierre del ejercicio 1, se realiza la asamblea y se decide qué vamos a hacer con estos resultados, que son resultados de ejercicios anteriores. Se puede reinvertir, como dice acá, capitalización del resultado, o se puede decidir distribuirlo a los socios, ¿sí? Resultado del ejercicio actual que estamos transcurriendo, no podemos todavía tomar una decisión, porque todavía no sabemos cuál va a ser el resultado definitivo. Esto recién va a ocurrir acá, al cierre. Entonces, sobre estos resultados no podemos hacer nada, aunque digamos, che, vamos ganando, sí, pero no sabemos qué va a pasar luego. ¿Sí? Sí podemos decidir sobre estos resultados que ya hemos cerrado el ejercicio. Entonces, la decisión de qué hacer con los resultados van a ser siempre de aquellos resultados de ejercicio cerrado, concluido, terminados. ¿Sí? Entonces, en el caso de una sociedad colectiva, podemos hacer resultados no asignados a capital social, es decir, estamos capitalizando el resultado, estamos incrementando el capital, ¿sí? En el caso de una SRL, de la misma manera, y en el caso de una sociedad anónima también, ¿sí? En las 3 sociedades, el asiento sería lo mismo. Ahora, yo le pregunto, ¿este tipo de asientos es permutativo o modificativo? Modificativo. ¿Seguro? Y hay duda. Cuando uno dice seguro, y hay duda. ¿Cuándo una operación es modificativa? Cuando el patrimonio neto se modifica. Yo le pregunto acá, ¿el patrimonio neto se modificó? Sí, porque hay un aumento ¿De qué? de los aportes. O sea, se hace la reinversión de la ganancia. Bien, lo aporte, ¿de dónde hay un incremento del capital? ¿Y de dónde sale ese incremento de capital? De los resultados positivos del ejercicio anterior. ¿Y esos resultados positivos a dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿No están dentro del patrimonio neto? ¿Sí o no, chicos? Los resultados acumulados. Sí, profe. Claro, entonces tengo un aumento de capital, pero tengo una disminución del resultado acumulado. ¿Qué va a pasar con el patrimonio neto? ¿Qué va a pasar con el patrimonio neto? Se modifica. A ver, chicos, volvemos a matemática de primer grado, por Dios. Sube capital, baja el resultado acumulado, Va a de ser igual neutro. importe. ¿Qué va a pasar con el patrimonio neto? ¿No sufriría modificación? Por supuesto. ¿O no? ¿O tienen dudas? Resultado no asignado, que es lo mismo que resultado acumulado, por ejemplo, 1.000 pesos. Capital social, 1.000 pesos. ¿Cuánto se modificó el patrimonio neto?
¿En cuánto se modificó el patrimonio neto? En nada, Y- no se modificó. Claro, chicos, o hay algunos que han aprendido la computadora y se han ido, o me sorprende lo que me estén escuchando, no puedan deducir una simple suma algebraica. Sube 1.000 pesos y le restamos 1.000 pesos. ¿En cuánto se modificó el patrimonio neto? En nada, o sea, no se modifica. No se modifica, tal cual. ¿Le queda claro? Sí, profe. A todos. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Otra manera de hacer la inversión es cuando hacemos constitución de reserva. Es decir, la empresa, en vez de incrementar el capital, decide hacer una reserva para, porque lo establece la ley de sociedades, o una reserva para el futuro, por alguna necesidad que tenga la empresa. Es destinar estos resultados acá le sumaríamos, ¿sí?, a reservas. Entonces el asiento sería, de la misma manera, resultado no asignado a reserva legal, en la SRL igual y en la sociedad anónima igual. La cuenta de reserva legal es una cuenta del patrimonio neto. Es una cuenta del patrimonio neto. Reserva legal es una cuenta del patrimonio neto. ¿Sí? Supongamos que destinamos de estos resultados, destinamos 1.000 pesos para reserva legal. Entonces la pregunta es, ¿en cuánto se incrementó o disminuyó el patrimonio neto? En 1.000 pesos. Reserva legal es una cuenta del patrimonio neto, ¿sí? En nada. Tal No, cual. profe. El patrimonio neto sigue siendo, no hubo ningún incremento ni disminución. ¿Sí? Saco el resultado acumulado y lo llevo a una cuenta de reserva legal que también es del patrimonio neto. ¿Sí? Por lo tanto, es una operación permutativa y tampoco me modifica el patrimonio neto. ¿Sí? Bueno, esto es la definición de pasivo, ya la habíamos desarrollado en forma detenida en su momento, cuando vimos introducción a la contabilidad, decíamos, bueno, un ente tiene un pasivo, y lo repasamos también al comienzo de este semestre, ¿sí? Y decíamos, debido a un hecho del futuro, a un hecho del pasado, es decir, que una operación o hecho económico del pasado ha generado, ¿qué cosa? Una obligación de ¿qué? De entregar o de prestar un servicio a otra persona, de entregar un activo o de entregar un servicio a otra persona, de prestar un servicio a otra persona. Y otra condición que debía asumir un pasivo es que esa obligación, la posibilidad de cancelar esa obligación es ineludible y también debe efectuarse una fecha determinada o a requerimiento del acreedor. Es un poco lo que habíamos definido en su momento, a qué se entendía por pasivo, ¿sí? Y seguíamos diciendo, cuando un ente debe, por algún motivo, cancelar total parcialmente un pasivo, ¿cómo se cancela o total o parcialmente ese pasivo? Cuando se da alguna de estas situaciones, ¿sí? La entrega de efectivo, o cuando debemos prestar un servicio, cuando este pasivo lo cancelamos con otro pasivo, cuando un pasivo deja de ser un pasivo y pasa a ser un patrimonio neto, es decir, el acreedor deja de ser acreedor y pasa a ser socio de la empresa. Y por último, cuando el acreedor pierde el acreedor pierde el derecho de reclamarnos, ¿sí? Uno de los motivos puede ser la prescripción, es decir, toda deuda, todo derecho que tiene uno, siempre hay una cuestión de seguridad jurídica, hay un tiempo para reclamar.
Si el acreedor durante ese tiempo no reclama, obviamente, y después se acuerda que le debemos pagar y viene y no quiere cobrar, obviamente que desde el punto de vista legal nosotros podemos aludir, no, la deuda prescribió y yo no te pago, desde el punto de vista legal y estaría todo bien. Pero bueno, desde el punto de vista ético, si yo sé que le estoy debiendo, por ahí ¿sí? Actuaría de la mejor manera y pagaría mi deuda. Si bien desde el punto de vista legal me respalda decir, la deuda ha prescrito, por lo tanto no estoy obligado a pagarte, no habría ningún problema. El tema está en una cuestión de ética, sabiendo que le debemos a nuestro acreedor que tengamos que pagarle, ¿sí? A eso se refiere cuando se pierde el derecho, se pierde la obligación, o el acreedor pierde el derecho a cobrar lo que nosotros estamos debiendo. Y volvemos a la ecuación estática, a lo que vimos recién. Dentro del pasivo podemos encontrar todo este tipo de deudas, de obligaciones que pueden asumir la empresa. Tenemos proveedores, puede ser préstamo con entidades bancarias o alguna otra entidad financiera. Deudas sociales significa la deuda que podemos asumir con nuestros empleados y toda otra deuda que esté vinculada con nuestros empleados, cuando nosotros tenemos empleados en relación de dependencia. Y las deudas fiscales se refieren a los impuestos que tenemos que pagar al Estado, ya sea Estado provincial, Estado nacional o Estado municipal. Pregunta, chicos. Estamos viendo otra manera de financiarse, ¿sí? Recién hablamos de la autofinanciación, que era autofinanciación interna. Ahora vamos a la externa. Estamos hablando de la financiación externa, que son los pasivos. Hace rato vimos todo lo que fue la financiación interna, lo que era el patrimonio neto. Cuando hablamos de la financiación externa y tenemos que darle un valor y ese valor lo tenemos que contabilizar en los registros, en el diario general, tenemos que tener en cuenta cómo debemos registrar al inicio. Por ejemplo, cuando tenemos un préstamo en efectivo, cuando compramos mercadería en cuenta corriente mercantil. Cuenta corriente mercantil, ¿qué significa? Cuando nuestro proveedor nos da crédito de manera directa. Es decir, que nuestro proveedor nos está financiando, ¿sí? No es que hemos sacado un préstamo del banco, no. Directamente el proveedor nos está financiando. También puede ser cuando compramos un servicio en cuenta corriente mercantil, es decir, el proveedor del servicio nos está fiando. Y también debemos analizar cómo debemos hacer la evaluación momento posterior al inicio, o sea, luego de haber recibido el efectivo, luego de haber recibido esa compra de mercadería a crédito, entonces tenemos que ver en cada uno de esos momentos cómo vamos a registrar. ¿Preguntas? No, profe. Seguimos. Si nosotros hablamos de un préstamo en efectivo al inicio, ¿sí? Cuando nosotros pedimos o solicitamos un préstamo en efectivo, ya sea a un amigo, a una entidad del banco, a una entidad financiera, por ese préstamo en efectivo, ¿nos van a cobrar algo? Sí, los intereses. Los intereses. Primer concepto que aparece, los intereses. La pregunta que le hago ahora. Supongamos que me prestan 1.000 pesos en efectivo a 30 días, con 10% de intereses. Me lo prestan hoy, 3 de octubre, yo lo tengo que devolver el 3 de noviembre. ¿Cuánto tengo que devolver el 3 de noviembre? 1.100. Muy bien, 1.100. Esos intereses, a mí me dan 1.000, yo tengo que devolver 1.100, tengo 100 pesos de intereses. Esos intereses, esos 100 pesos, ¿por qué me lo están cobrando? ¿O por qué me lo van a cobrar? ¿O por qué lo voy a pagar yo allá el 3 de noviembre? ¿Cuál es la causa? El valor de la financiación que nos dan.
Muy bien, el valor de la financiación. Acá el proveedor me está cobrando 100 pesos de intereses por los 30 días, por el mes me está cobrando los 100 pesos de intereses. ¿Qué quiero decir esto? Que esos intereses, volvemos al concepto de devengamiento de la primera clase que di. Ese concepto de devengamiento de los intereses, esos intereses se van a ir devengando a medida que vayan transcurriendo esos 30 días o ese mes. Es decir, supongamos que a mí me están por dar el préstamo, me dan el préstamo y yo decido devolver el préstamo, hagamos un supuesto, y decido devolver el préstamo en ese mismo momento que me lo dieron. O sea, me lo dan hoy y después me arrepiento y decido devolver el préstamo en ese mismo momento, el 3 de octubre. ¿Me deberían cobrar intereses? No. No. Entonces, aquel concepto que teníamos que los intereses eran perdidos cuando apenas lo conocíamos, se cae de manera, ¿sí? De manera de que tal que cuando incorporamos el concepto de devengamiento, nos damos cuenta que esos intereses no eran perdidos, no eran intereses perdidos cuando conocíamos la operación, sino que esos intereses se van a ir perdiendo, por lo tanto va a generar una obligación para la empresa a medida que va transcurriendo los días. ¿Por qué? Porque los intereses es el costo financiero por haber recibido efectivo o un préstamo en efectivo por 30 días, el ejemplo ¿sí? Es el costo, es el precio que tiene por haber recibido el efectivo que luego tenemos que devolver. Si yo lo devuelvo dentro de 15 días, lo razonable sería que me debería cobrar 50 y no los 100. Lo razonable, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo usé de los 30 días únicamente 15 días, ¿sí? Entonces, el devengamiento de los intereses va ocurriendo día a día, ¿sí? Por cada uno de los días que yo hice uso de esa financiación, se van devengando los intereses. Obviamente que por una cuestión de ser práctico, nosotros no vamos a ir haciendo la registración de un asiento día a día, sino que nosotros vamos a ir registrando el devengamiento, vamos a hacer una registración diferida. ¿Se acuerdan en la primera clase cuando veíamos devengamiento inmediato y registración diferida? Este es un ejemplo. Los intereses se van devengando diariamente, pero nosotros no estamos registrando diariamente esos intereses, sino que por una cuestión de practicidad vamos a diferir la registración de esos intereses al finalizar el mes. ¿Sí? Pero no es que los intereses se han devengado al finalizar el mes, no. Estamos difiriendo la registración de los intereses al finalizar el mes, porque los intereses se están devengando día a día que va transcurriendo. Entonces tenemos préstamo en efectivo, tendríamos un aumento del activo por el efectivo que ingresa, tenemos una disminución un aumento de pasivo por la obligación que nace. Y antes de seguir mostrando a Filmina, con todo lo que dije, ¿esta es una operación permutativa o modificativa? Sería modificativo al momento de pagar los intereses. No, yo estoy hablando ahora, Permutativo. yo estoy hablando al inicio. No me cambien la respuesta con una pregunta. Yo estoy hablando al momento de registrar el efectivo, el préstamo que estamos recibiendo, ¿es permutativa o modificativa? Permutativo. ¿Por qué permutativa? No tiene variación en el patrimonio neto. Bien, porque los intereses todavía no están generando, como dice su compañera, efecto en el patrimonio neto. Está bien, allá cuando hicimos el primer semestre de introducción a la contabilidad, porque no habíamos visto el concepto del devengado, decíamos intereses perdidos. Pero ahora ya sabemos que al momento de recibir el efectivo, esos intereses todavía no están perdidos, porque no ha transcurrido el tiempo. Entonces tendríamos, como aumento de activo, tendríamos aumento de activo y también tendríamos un aumento del sucesor de pasivo, ¿sí? Y tendríamos un aumento de pasivo.
Esta cuenta aumento de sucesor de pasivo no es otra cosa que una disminución de pasivos, ¿sí? ¿Cómo deberíamos registrar este asiento? ¿Cómo deberíamos hacer este asiento? Y tendríamos de esta manera. Caja, 1.000 pesos. Interés negativo a devengar, que es una cuenta de revisador de pasivo, a préstamo a pagar por 1.100. La cuenta interés negativo a devengar es una cuenta regularizadora de pasivo. ¿A quién está regularizando? Nosotros decíamos que una cuenta regularizadora es aquella que corrige el saldo de otra cuenta, que en este caso sería préstamo a pagar. Entonces yo le pregunto, en este momento, al inicio, ¿cuánto le estoy debiendo a mi acreedor? Ya sea banco, a mi amigo, lo que sea, 1.000 por pesos. este efectivo. ¿Cuánto le estoy debiendo? 1100. 1.000 pesos. Bueno, Mil, me quiero que me 1.000 fundamenten. pesos. Acá, al inicio, ¿cuánto le estoy debiendo a mi acreedor? 1.000, ¿Por qué? porque todavía no transcurrieron los días para que progrese el interés, para que se cree el interés. Muy bien. El concepto es, le estoy debiendo 1.000. Pero yo digo que acá la cuenta me dice 1.100. ¿Pero qué pasa? Sí, préstamo a pagar dice 1.100, menos los intereses negativos a devengar, que dijimos que una cuenta revisora de pasivo, le resto los 100 pesos. ¿Y cuánto le estoy debiendo? Como dice su compañera, los 1.000 pesos. ¿Sí? En ese momento, acá están los dos mayores. Préstamo a pagar, interés negativo a devengar. Es una cuenta revisadora de pasivo. Por lo tanto, va restando, ¿sí? Entonces, ¿cuánto le debo a mi proveedor? 1.000 pesos. A mi proveedor o a mi acreedor. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, seguimos. Lo mismo pasa cuando compro mercadería. Yo compro mercadería, ¿sí? Y vamos a tener activo que aumenta, pasivo que aumenta, y también vamos a tener, ¿sí? A ver, si yo compro mercadería a crédito, estoy comprando a fiado y obviamente que me van a cobrar también intereses. También tenemos el concepto de los intereses, no únicamente cuando recibimos plata. Por lo tanto, también vamos a tener un pasivo que disminuye, ¿sí? Por esta cuenta revisadora. ¿Cómo sería el asiento? ¿Qué creen? ¿Cómo sería el asiento? Mercadería, ¿Sí? intereses a devengar. Interés negativo a devengar a proveedores. ¿Sí? En este momento, vuelvo a hacer la pregunta, al inicio, ¿cuánto le estamos debiendo al proveedor? 1000 pesos. 1.000 pesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos intereses todavía no se han devengado. A medida que vayan transcurriendo los días, sí van a ir naciendo nuevos intereses y se va a ir incrementando esta obligación, ¿sí? Pero por ahora no. Y tendríamos la misma situación. Proveedor 1.100, ¿sí? Estamos hablando al inicio, cuando incorporamos la mercadería, menos los intereses negativos que todavía no se han devengado. ¿Y por qué no se han devengado? Es la pregunta. Y porque todavía no transcurrió el tiempo. Menos los 100 pesos. Eso me da 1.000 pesos. ¿Sí? Y acá tengo una pregunta. ¿Qué representa la evaluación del proveedor de inicio? Es decir, los 1.000 pesos, ¿qué representa? Representa el valor de la mercadería que al inicio, el valor de la mercadería al contado que tiene esa mercadería que estamos comprando. Si nosotros la compraríamos al contado, ¿cuánto deberíamos pagar? 1.000 pesos.
como no la estamos comprando al contado, ¿sí? Se agregan los 100 pesos de intereses. ¿Quedó claro? Sí, Profe, profe. ¿puede volver a la filmina anterior, por favor? ¿Para sacar foto? Sí. Gracias. De nada. Bueno, supongamos que tengamos que ahora registrar el devengamiento de los intereses. Registrar el devengamiento de los intereses. ¿Qué variación patrimonial tendríamos? ¿Y qué efecto en el patrimonio neto tendríamos? Un resultado negativo y un pasivo que aumenta y sería una operación modificativa. Muy bien, tal cual. Resultó negativo, pasivo que aumenta. ¿Y cómo sería el asiento de los intereses del devengamiento? Intereses negativos a intereses negativos a devengar. Perfecto, tal cual. Interés negativo a interés negativo a devengar. Tal cual. ¿Sí? ¿Preguntas? No, profe, para nada. Bueno, seguimos. ¿Qué tipo de préstamos podemos tener? Adelanto de cuenta corriente. Adelanto de cuenta corriente es cuando el banco nos da la posibilidad de que paguen los cheques propios, ¿sí? A través del fondo del banco. Es decir, que el banco nos está haciendo un préstamo. ¿Y dónde está reflejado ese préstamo? En la posibilidad de usar, ¿sí? Adelanto en cuenta corriente. Es decir, esa cuenta corriente, la cuenta corriente, nosotros vamos depositando plata. Pero si en algún momento no tenemos los fondos suficientes propios, el banco generalmente, ¿sí? Luego de haber analizado la carpeta, nos da un margen para girar en descubierto. Es decir, nos pagarían cheque, aunque no tengamos fondo propio, con plata del banco, ¿sí? Y en ese caso estamos ante un préstamo que nos está haciendo el banco. Otro es a través del documento de descuento de documento propio, es lo que acabamos de ver. Y por último, descuento de documento de tercero. Un poco le di el ejemplo cuando hablábamos del descuento de cheque diferido. Puede ser pagaré, cheque diferido, otros. La forma, la manera de registrar siempre va a ser la misma, ¿sí? Independientemente de cuál sea el instrumento, ya sea pagaré o sea cheque diferido o cualquier otro documento. La registración va a ser siempre la misma. Supongamos que tengamos que descontar documento propio, que es un poco lo que vimos hace rato. En este caso hay dos personas, la empresa y el banco. Nosotros le firmamos un pagaré y el banco nos entrega ¿qué cosa? El efectivo. ¿Sí? Es decir, firmamos el pagaré y nos da el efectivo. En ese caso, estamos descontando un documento. ¿Cómo sería la registración contable? A ver, vuelvo a la firmina. Yo le firmo un pagaré y el banco nos da el efectivo. ¿Qué nos va a cobrar el banco por el tiempo, por la financiación? El banco, Intereses. los intereses. Volvemos al concepto de los intereses, ¿sí? Entonces pasa lo mismo. Tenemos un activo que aumenta y un pasivo que aumenta, ¿sí? Y también tenemos una cuenta realizadora de pasivo. Por lo tanto, tendríamos un pasivo que disminuye. ¿Y la registración cómo sería? ¿Cómo sería la registración? ¿Cómo harían el asiento? Documentos descontados. ¿Qué estás recibiendo vos? Caja a documentos a pagar. Caja.
caja, más que caja sería banco, porque la plata va para el banco, ¿sí? Intereses negativos, por ejemplo, por ahí no hace falta poner esto, si quieren lo pone, interés negativo a devengar, a obligación bancaria, ¿sí? A pagar. Es muy similar a lo que acabamos de ver, chicos. BDI caja va a banco, porque el banco, ¿qué va a hacer? El banco va a depositar la plata en el banco, en la cuenta corriente que tenemos. Y la cuenta más representativa de ese pasivo sería obligaciones bancarias a pagar. Si yo le pregunto, en este momento que el banco me está entregando la plata, ¿cuánto le debemos al banco? 1000 pesos. Peso. Muy bien. Tal cual, ¿sí? Si bien acá dice 1100, a esos 1100 le tenemos que restar los 100 pesos porque todavía no se han devengado. Por lo tanto, en el momento que me están acreditando la plata o me están entregando la plata, como todavía no transcurrió el tiempo, le debo 1000 pesos. Si yo me arrepiento, el banco me tiene que cobrar 1000 y no 1100. ¿Sí? Salvo que el pagaré que hayamos firmado diga otra cosa. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, chicos? Y acá está el ejemplo, ¿eh? Obligación a bancaria a pagar, 1100, menos la cuenta revisadora, interés negativo de documentos propios de vengar, 100 pesos. Entonces, la evaluación al inicio de cuánto es, de 1000 pesos. Es decir, que yo le debo al banco, al momento de recibir efectivo, le estoy debiendo 1000 pesos. ¿Cuándo voy a deber los 1100? Al vencimiento. A medida que van transcurriendo los días, se van devengando los intereses. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? No, profe. No, profe. ¿Qué pasa cuando tenemos que descontar cheque diferido o documento de tercero? Acá ya aparece una persona más que esta. ¿Qué pasó? La empresa recibió un pagaré de esta persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque la empresa le prestó servicio o le vendió mercadería. Supongamos que la empresa recibió este cheque diferido. Este cheque diferido tiene fecha de vencimiento 3 de diciembre. ¿Sí? ¿Por qué recibió este cheque diferido? La empresa lo recibió porque le vendió a esta persona mercadería o le prestó un servicio. Es decir que el emisor de este cheque diferido, ¿quién es? Es la empresa, nuestro cliente. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí, chicos? ¿Me Sí, siguen hasta profe. ahí? Bien. Entonces, la empresa le vendió mercadería a este cliente, ¿sí? Y por la venta de esta mercadería, el cliente nos entrega un cheque diferido a la empresa, con vencimiento el 3 de diciembre. ¿Qué pasa? La empresa decide ir al banco a cambiar este cheque diferido que lo recibió de esta persona por efectivo. ¿Sí? No quiere esperar hasta el 3 de diciembre para cobrar el cheque diferido. Obviamente este banco es el banco donde opera la empresa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La empresa va y le entrega este cheque al banco y el banco le da efectivo. Pero al momento de la entrega de este cheque, la empresa tiene que endosar el cheque. Es decir, que al dorso del documento de ese cheque diferido, tiene que poner su nombre, firma, DNI, ¿sí? Y donde de esta manera transfiere el cheque al banco. Para que luego el banco le cobre, ¿a quién le va a cobrar el banco? El banco le va a cobrar después
a nuestro cliente. ¿Sí? ¿Y qué pasa si este cliente no paga? ¿Qué va a hacer el banco? Sí. ¿Qué va a hacer el banco? Le suma Y interés. procederes ¿Cómo? sumarle intereses a él, al responsable principal. No te escuché bien. ¿Cómo me decís? Le cobraría al responsable principal, dueño del cheque. Sí, yo después te digo, o sea, el banco, ¿a quién le tiene que ir a cobrar? A esta persona. Pero supongo que esta persona no paga el cheque. No tiene fondo para pagar. ¿Y qué hace el banco? Cobra a la empresa, La ¿Por qué? empresa, ¿Por qué? porque es responsable solidario. ¿Por qué es responsable solidario? Porque lo dice acá. Porque ¿En, nosotros lo dimos en concepto de garantía. en qué momento nace la responsabilidad de la empresa? Al recibir el cheque. No. al entregar el cheque al banco, al cambiarlo, Cuando lo entrego, pero porque hay un acto jurídico que lo hace responsable a la empresa. ¿Cuál es ese acto jurídico donde la empresa se hace responsable solidaria y subsidiariamente? La contingencia, No, es una consecuencia. ¿Cuál es el acto jurídico, ¿sí?, que lo obliga luego, de manera solidaria y subsidiariamente, a pagar la empresa ese cheque al banco en el caso que el obligado principal no pague? ¿Cuál es ese En el acto momento en jurídico? el que endoso el cheque, ¿Cómo? en el momento en el que endoso el cheque, Exactamente. Cuando la empresa endosó el cheque para entregárselo al banco, el endoso del cheque es el acto jurídico por el cual nace la obligación solidaria y subsidiariamente de la empresa. ¿Sí? Ahí nace esa obligación. Ese es el acto jurídico, ¿sí?, por el cual a la empresa la hace responsable en el caso de que el obligado principal no pague ese documento. ¿Sí? ¿Quedó claro? Chicos. Sí, profe. ¿Mm? ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? no, No, profe, profe. perdón. Bueno, habiendo explicado un poco de cómo funciona el descuento de documento de tercero, donde tenemos tres partes, acá un poco su compañero dijo contingencia, ¿sí? Esa es la consecuencia que podemos tener, ¿sí? El asumir la obligación luego de pagar al banco el efectivo que nos prestó porque este señor no pagó. ¿Cómo deberíamos registrarlo contablemente? Entonces acá, ¿sí?, es donde nos surgen distintas preguntas. La primera la respondimos, que se transfiere a través del endoso. ¿El descuento genera alguna obligación, ¿sí?, para la empresa? Dijimos que sí, ¿sí? Esa obligación, obviamente, es por el acto jurídico de haber endosado el cheque. ¿Ese compromiso genera alguna contingencia en el futuro? Sí. ¿Cuál? Y la de pagar el cheque o el pagar el documento de tercero. ¿Por qué lo tenemos que pagar? Y porque si el obligado principal, si nuestro cliente no paga, tenemos que pagarlo nosotros. ¿Sí? Y acá era la pregunta que, ¿qué tipo de pasivo sería? Como decía la Firmina ahí, es una contingencia. ¿Por qué? Es un hecho futuro que puede pasar o no, ¿sí? Puede ocurrir o no. ¿De qué depende? De que nuestro cliente pague ese cheque. Si no es una obligación cierta, es un pasivo contingente. Es decir, ese pasivo, ¿sí?, está sujeto a qué? A que nuestro cliente cumpla
con su obligación con el banco. Si el cliente no cumple con su obligación, recién ahí ¿sí? Deja de ser una contingencia para la empresa y pasa a ser una deuda cierta que debemos cumplir con nuestro banco. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Seguimos. Y acá donde aparece los requisitos que deben asumir un pasivo contingente para que nosotros podamos registrarlo contablemente. Primero, como todo pasivo, ¿sí? Como hemos visto, eso se genera por una operación anterior. Surge la definición de pasivo por un hecho generador anterior, es decir, en este caso, ¿cuál es el hecho generador? El hecho de haber descontado ese documento, ese cheque diferido en el banco. ¿Hay una alta probabilidad que ese pasivo contingente pase a ser un pasivo cierto? Sí, porque si el cliente no paga ese cheque, nosotros tenemos que asumir la responsabilidad. Otro es que se debe medir de manera objetiva, o sea, su cuantificación, el asignar un importe, tiene que ser de manera objetiva, que en este caso lo sabemos hacer, porque ese sería el importe del cheque. O sea, ya sabemos cuánto es, qué importe es. En esta situación, en este pasivo contingente, sabemos con precisión cuál es el monto de la contingencia que podemos asumir. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. ¿Cómo podríamos registrar contablemente este tipo de operación? Hay dos maneras, usando cuentas revisadoras de activos o usando cuentas de órdenes. No se olviden que las cuentas de órdenes trabajan de a par, ¿sí? Hay una cuenta de orden deudora y hay una cuenta de orden acreedora. Eso cuando vimos clasificación de cuentas según su naturaleza. ¿Se acuerdan? En introducción a la contabilidad en el semestre pasado. Si no, busquen alguna fotito que hayan sacado, ¿sí? Así repasa. Bueno, veamos cómo deberíamos registrar si usamos cuentas revisadoras de activo. Al momento de entregar ese cheque diferido al banco, acuérdense que es un cheque diferido que nosotros lo entregamos como lo estamos endosando. Es un cheque diferido que hemos recibido de nuestro cliente. Por ese cheque diferido, ¿qué vamos a recibir? Efectivo. Entonces, ¿qué tenemos? Activo que aumenta, ¿sí? Y un activo que disminuye, porque estamos usando ¿qué? Cuentas revisadoras de activo, ¿sí? ¿Cómo registraríamos? Por ejemplo, Banco XX, cuenta corriente, 1.000 pesos. Los intereses todavía no se han devengado, ¿sí? Obviamente que el banco nos va a cobrar intereses. Interés negativo a devengar, que es una cuenta, ¿sí? En este caso es una cuenta de activo, ya no es una cuenta revisadora de pasivo, ¿sí? Porque no me está revisando una cuenta de pasivo. Acá no, en este asiento, ¿ven a ustedes alguna cuenta de pasivo? No. No. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos todas cuentas de activo, ¿sí? Esta cuenta, documento a cobrar descontado de tercero, es una cuenta revisadora de activo, ¿sí? ¿A quién está regularizando? A la cuenta documento a cobrar. Entonces, así sería el asiento a documento a cobrar descontado de tercero, activo que disminuye. Si nosotros vemos y analizamos, estamos hablando al momento inicial, documento a cobrar 1.100, que es la cuenta de activo, ¿sí? Menos la cuenta revisadora, documento a cobrar de contado de tercero, 1.100, me queda 0 de documento a cobrar. Esta sería una cuenta revisadora de activo.
¿Qué me está indicando? Me está indicando que este documento ya no lo tenemos en cartera. ¿Dónde está este cheque diferido? Este cheque diferido lo hemos llevado al banco, porque esta cuenta me está indicando que tenemos 1.100 pesos de cheques diferidos entregado al banco, que hemos descontado en el banco. Por lo tanto, documento a cobrar 1.100 menos los documentos a cobrar descontados 1.100. ¿Cuánto tenemos en cartera? No tenemos ninguno. Si tendríamos un saldo, significa que todavía hay en nuestra cartera, ¿sí?, cheques diferidos para ser descontados en el banco. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? Y acá, como vuelvo a decir, en este caso particular, como lo dije recién, la naturaleza de la cuenta interés negativo a devengar, acá en descuento y documento de tercero, es una cuenta de activo. Cuando vimos acá, en este tipo de operación, ¿sí?, habíamos dicho que era una cuenta revisadora de pasivo. ¿Por qué? Porque acá había un pasivo. Pero acá no hay una cuenta de pasivo, ¿sí? Acá no hay una cuenta de pasivo. Acá tenemos una cuenta revisadora de activo. Por lo tanto, en este caso, la pregunta esta que me está indicando que interés negativo a devengar es una cuenta de activo. Pregunta, chicos. Preguntas. ¿Puedes repetir la última pregunta, última respuesta de la última pregunta? Dice, ¿qué naturaleza tiene la cuenta de interés negativo a devengar? Cuando lo vimos anteriormente, en la final anterior, dijimos que era una cuenta regularizadora de pasivo. ¿Por qué? Porque me corregía el saldo de una cuenta de pasivo. Si yo miro la filmina anterior, en este asiento, ¿tengo alguna cuenta de pasivo? No. No. ¿Y qué saldo tiene la cuenta de interés negativo a devengar? Saldo deudor. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué me estaría indicando? Que en esta situación particular, al no estar regularizando una cuenta de pasivo, es una cuenta de activo. ¿Sí? Bien. Acá lo que dije recién, ¿qué pasaría si documento a cobrar sería 2.000 pesos, documento a cobrar de contado 1.100 y acá me quedan 900 pesos? Significa que todavía tenemos en nuestro activo, en nuestra cartera, 900 pesos de cheque diferido de documento a cobrar que podemos descontar en el banco, que lo tenemos nosotros en nuestro poder. En cambio, hay 1.100 de documento descontado o de cheque diferido. ¿Quién lo tiene esos 1.100? Físicamente, ¿quién tiene esos documentos o ese cheque diferido? ¿Quién lo tiene? ¿El banco? El banco, exactamente. Eso me estaría indicando, así se lee la información contable. En total, el documento a cobrar 2.000, pero ojo, que esos 2.000, 1.100 lo tiene el banco. ¿Y por qué lo tenemos registrado nosotros como una cuenta revisadora? Porque es una contingencia que podemos llegar a asumir. ¿Por qué? Porque si nuestro cliente no paga los 1.100, ¿quién tiene que pagar eso? La empresa. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, profe, Profe, sí, ¿puedo profe. volver a la línea anterior, por favor? Que se me cortó y no vi qué es lo que era. Por favor. Bueno. ¿Preguntas? ¿Preguntas, Profe, chicos? ¿Preguntas? profe, ¿se me escucha? Sí. No le pedí si podía volver a la filmina anterior porque se me cortó y no vi lo que estaba anterior de lo que usted explicó, de los 2.000.
Y los ¿Esta? 1100. ¿Cuál es la La pregunta? que No le sé, por eso, si sigue. vos no me preguntas, yo no sé qué explicarte. Quería preguntarle de dónde salieron por qué tenía los documentos cobrados por 2000 y por qué le Es un descontaban ejemplo, 1100. es un ejemplo, Ah, perfecto. ¿sí? ¿Qué estoy diciendo yo acá? Que el saldo de la cuenta de documento a cobrar es 2.000 pesos, ¿sí? Y tengo una cuenta revisadora por 1.100 documentos a cobrar descontado. De 1.100. Estos 1.100 son los documentos, ¿sí?, que hemos entregado al banco, ¿sí?, a cambio del efectivo. Si yo a los 2.000 le resto los 1.100, ¿qué me estaría indicando los 900 pesos? Los 900 pesos serían, ¿sí?, los documentos que están en poder todavía de la empresa. O espera a la fecha de vencimiento y el cliente, o se lo cobramos al cliente, o también en cualquier otro momento lo podemos llevar al banco y canjear esos 900 pesos por efectivo con el banco, siguiendo la misma operatoria que hicimos hace rato. De esa manera se lee la información. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Gracias, profe. ¿Qué pasaría y cómo debíamos registrar el vencimiento? Es decir, cuando llega el vencimiento y el cliente tiene que pagar ese documento. Se puede dar dos situaciones: que el cliente pague el documento o el cliente no pague el documento. ¿Sí? Cuando el cliente paga el documento, tendríamos un activo que aumenta y un activo que disminuye. ¿Cómo sería el asiento? Documento a cobrar descontado de tercero a documento a cobrar por 1.100. Desaparece la contingencia y desaparece la obligación nuestra de pagar ese documento. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Esta es la situación que el cliente paga el documento. ¿Qué pasa si ese tercero no cancela el documento? ¿Quién lo va a tener que pagar? Nosotros. La empresa. Entonces tendríamos activo que aumenta, activo que disminuye, y tendríamos dos asientos. Por un lado, este es por haber pagado nosotros, ¿sí? Estamos pagando nosotros el documento, entonces sería, recuperamos un documento. ¿Qué va a hacer el banco? El banco nos entrega ese documento vencido, entonces sería documento a cobrar vencido, que es una cuenta de activo, ¿sí? A banco XX, cuenta corriente 1.100. ¿De dónde nos va a sacar la plata el banco? Y de nuestra cuenta corriente, ¿sí? Y por otro lado, desaparece la contingencia. Entonces, ¿qué hacemos? Documento a cobrar descontado de tercero a documento a cobrar por 1.100. También ya a este momento, ya sabemos qué pasó. Que lamentablemente la empresa tiene que asumir la obligación. ¿Sí? Que sería documento a cobrar descontado de tercero a documento a cobrar. Y recuperamos, ¿sí? En este momento recuperamos, más que recuperar, una manera de decir, el banco nos entrega ese documento porque el cliente no pagó. Y ahora nosotros tenemos que generar todas las gestiones para cobrarle a nuestro cliente. ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Qué faltaría acá? Faltaría lo de devengamiento de los intereses. ¿Cómo sería el devengamiento de los intereses de esos documentos? Interés negativo de verdad. ¿Cómo sería? A ver. ¿Cómo sería? Banco, descuentos. No,
devengamiento de intereses. Interés negativo a devengar. Así de fácil. Devengamiento de intereses. No estoy hablando de pago de intereses. Los intereses ya han sido cobrados al inicio. Acá lo que estamos haciendo es reconociendo el resultado negativo. Y ese devengamiento es a medida que va transcurriendo el tiempo. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Bueno, ¿preguntas? ¿Preguntas, chicos? No, profe. Bueno, por último, esa misma operación la podemos registrar con cuenta de órdenes. En este caso, cuando registramos con cuenta de órdenes, ¿qué variación patrimonial vamos a tener? Tenemos activo que aumenta y activo que disminuye. Y el asiento sería de esta manera. Acá ya usamos la cuenta documento a cobrar. Y las cuentas de órdenes serían estas. Documento descontado de tercero a banco XX documento descontado. Por eso decíamos que la cuenta de órdenes trabajan de a par. Tengo una cuenta de orden deudora y tengo una cuenta de orden acreedora. En este caso, interés negativo a devengar es una cuenta de activo. ¿Sí? Si ustedes miran acá, ¿sí? Tenemos documento de descontado de tercero, 1100. Esta es una cuenta de órdenes. Banco XX, documento de contado 1100. Por lo tanto, acá siempre, analizando la cuenta de orden, el saldo va a quedar 0, ¿sí? Porque tengo una cuenta de orden deudora y una cuenta de orden acreedora. Por lo tanto, si yo comparo ambas cuentas, la comparación de ambas cuentas me va a dar acá un saldo siempre igual a 0. ¿Qué pasa si cancela el documento? Si cancela el documento, tenemos que revertir el asiento. Y no tenemos ninguna variación patrimonial. Al momento de que cancele el documento, cuando usamos cuenta de órdenes, no tenemos ninguna variación patrimonial. Y tenemos banco XX, documento de contado, a documento de contado de tercero. Toda cuenta de orden. ¿Qué pasa si el tercero no cancela? Si el tercero no cancela, sí tenemos variación patrimonial. ¿Por qué? Porque el banco está cobrando ese cheque a la empresa. Y el asiento sería documento a cobrar vencido a banco XX, cuenta corriente por 1100. Y también acá debemos revertir el asiento. Este es el asiento de cuentas de órdenes, ¿sí? Que lo tenemos que revertir. La registración o devengamiento de intereses sería igual que la anterior que vimos, usando cuenta realizadora, interés negativo a devengar por 100 pesos. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? No, profe. No, profesor. Bueno, hasta acá llegamos. La próxima clase sí es presencial, ¿sí? A ver, sí o sí presencial, independientemente de cómo sea la otra clase. ¿Sí, chicos? Bueno, profe. Bueno, Sí, profe. perfecto. Nos vemos la próxima, que es dentro de 15 días porque el lunes que viene es feriado. ¿Sí? Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, Hasta profe. luego. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego.